algo, bueno, hay medidas paliativas, pero ¿qué hacemos con el tema alquileres? Que en este marco debe ser asfixiante ya la situación. Sí, la verdad que la situación es muy pero muy grave, y yo te diría de recordar que ya el año pasado, cuando fue la disparada del dólar de septiembre, en octubre el presidente promete una ley de alquileres de forma urgente en el Congreso, que finalmente no es tratada, y que entonces sufrimos el impacto, por supuesto, de la economía en general, pero también de esa devaluación, y hoy entonces llegamos a esta situación de crisis económico-política en condiciones muy, pero muy sensibles, y estamos entonces muy preocupados por lo que puede llegar a suceder de acá en adelante. En principio, te digo que ya lo que está sucediendo es inmobiliaria y propietarios que frenan las renovaciones o los alquileres nuevos para ver cómo sigue esto, y una vez que se estabilice, establecer aumentos mucho más grandes de los que venían calculando, ¿no? En las negociaciones con... Claro, vos me explicabas que el gran cambio que ha habido en los últimos 20 años ya no era que el inquilino negociaba con el propietario y bueno, se contemplaban algunas situaciones. Vos explicaste que ese tinte romántico que tenía la relación propietario-inquilino ha pasado a ser hoy una relación directamente con la inmobiliaria. El propietario es probable que sea una constructora que tiene 100, 200 departamentos. Entonces las situaciones de negociación son muy asimétricas y muy complicadas. ¿Esto sigue siendo así? Sí, totalmente. Esto es cada vez más asimétrico, ¿sí? Ten en cuenta que no hay ningún tipo de regulación para esos sectores concentrados de la economía. Ten en cuenta que no hay protección por parte del Estado frente a nuestro sector, a los inquilinos. Entonces, lo que corrige, lo que es norma acá, es la ley del mercado y la ley del más fuerte. Entonces preocupa muchísimo esta situación, y nosotros, desde la Federación de Inquilinos, o sea, todas las organizaciones de inquilinos del país, lo que estamos exigiendo es que se tomen medidas de emergencia y de urgencia como creo que la situación amerita, y es congelar el precio de los alquileres hasta diciembre, hasta que podamos tener una discusión por una ley nacional. Si, a ver, ya la situación es muy grave, de crisis habitacional es muy pero muy grave, y si no se toma alguna medida ahora, yo creo que cuando se trata de vivienda, las consecuencias son terribles, y además es por lo general es irreversible. Te digo, en la ciudad de Buenos Aires hay 1.600 personas que están viviendo en calle, que vivían antes en hoteles. Y esas personas, aunque se recupere la economía, difícilmente vuelvan a poder incorporarse en el sistema. Una vez que se cae en la calle, es muy difícil volver. Bueno, el problema que tiene la vivienda es que si mejora la situación económica, los que se cayeron difícilmente puedan recuperarse. Entonces, antes de que siga sucediendo eso, antes de que sea más grave, hay que tomar medidas urgentes, ¿no? Era vos, el reflejo más directo y salvaje de esto es que termina con gente en situación de calle, es decir, de los 7.200 relevados que hay en la ciudad de Buenos Aires en situación de calle, ustedes contabilizan unos 1.200 que pasaron de la pensión del hotelito a la calle directamente. En el último año. Qué En el va, último año. qué Así terrible. es. Sí, o sea, gente que nunca había vivido en calle, que se pagaba su habitación de hotel, y que tuvo que decidir entre comer y pagar la habitación, entonces ahora viven en calle. Exactamente. Esa es la cara, te diría, más terrible del modelo económico que se vive en la ciudad de Buenos Aires y en todo el país. Y sorprende también el silencio, ¿no? El silencio del jefe de gobierno, que es parte de este modelo económico, ha tomado medidas
en la misma dirección, y frente a esta situación tan grave, el silencio supone, creo yo, que no tiene nada para decir ni proponer en una situación tan pero tan grave, ¿no? Sí, Bueno, la realidad, ¿cómo es hoy la renovación? ¿Qué está pasando tanto familiar como de comercio? ¿Hay comprensión, hay paciencia para esperar el wait and see típico del mercado? O hoy directamente hay lanzamiento, no hay ningún tipo de indulgencia? Hoy está subiendo la judicialización por desalojo. Hoy están suspendidas las ofertas en inmobiliarias, están suspendidas las renegociaciones porque están especulando con esta situación para fijar aumentos, cuando la situación se estabilice, fijar aumentos mucho más altos de los que estaban pensando. O sea, los propietarios no están firmando contrato porque quieren esperar a ver cómo sigue esto, por temor a quedar atrasados en los aumentos. Sí, es una especulación enorme la que hay, que dificulta muchísimo la situación de todos los inquilinos en el país. ¿Y hoy cómo se hace la indexación? ¿Con qué triquiñuelas? ¿Qué se maneja? ¿Cómo se hace? Hoy se está haciendo 17% semestral y en todos los contratos de alquiler, y se está haciendo mucho contrato por plazos más cortos de 2 años. O sea, los propietarios están tratando de firmar contratos de 3 meses, de 6 meses, de 1 año, para poder fijar aumentos cada vez. Claro. ¿Y qué inventan? ¿Qué es de turística? ¿Qué hacen? ¿Qué ponen? ¿Locaciones? ¿Cómo lo disfrazan? Mira, la realidad es que ni siquiera tienen que disfrazarlo, porque como no hay ningún tipo de control por parte del Estado, claro, fijan sus condiciones, y si no te gusta, claro, te tenés que ir a otro lugar y listo. Claro. Para serte sincero, el Estado no existe en absoluto en materia de vivienda, ni siquiera para controlar que te den una factura por el pago del alquiler. Imagínate que entonces el abuso es muy grande, y que en estos años, en estos últimos casi 4 años, el mercado ha avanzado de una forma feroz sobre el sector. Digo, no somos el único sector donde hemos sufrido el mercado, ¿no? Pero en este sentido, en materia de vivienda, las consecuencias son graves de verdad, y con la particularidad de que en salud y en educación uno tiene la posibilidad de lo público, ¿no? Claro. Si no tiene acceso a lo privado. En materia de vivienda no. En materia de vivienda, si no tenés acceso a lo privado, si no cumplís con las condiciones del mercado, si no tenés el dinero para pagarlo, terminás en la calle, viviendo con tu familia en la calle. Entonces, en materia de vivienda, lo que dirige las políticas de vivienda es el mercado privado, y entonces es una situación muy, pero muy complicada, muy atrasada, en donde Argentina, yo creo que tiene una deuda muy, pero muy importante en la democracia, y es una política de vivienda real que con los últimos años se ha hecho ya una situación muy, pero muy desesperante, ¿no? Bueno, les toca como Federación de Inquilinos a nivel nacional, indirectamente, por eso te hago la pregunta, más o menos si tenés idea, porque muchos abandonaron el alquiler y dijeron, antes que pagar alquiler, prefiero pagar un crédito UVA. ¿Cómo está pegando eso en muchos de los que los consultan y todo? Mirá, los créditos UVA yo creo que es quizás una de las medidas que mejor resume el gobierno nacional, ¿no? Prometieron 1 millón de créditos en campaña, terminaron entregando solo 160.000, pero que además son una estafa como solo se puede recordar con la 1050, una estafa en donde 160.000 personas, o familias en realidad, ya no alquilan a un propietario, sino que le van a alquilar toda su vida a un banco, y que van a pagar muchísimas veces más de lo que sale realmente esa vivienda, ¿no? Y que además no la van a terminar de pagar nunca, porque más pagás, más debés. La única solución que yo creo que hay para los créditos UVA es que es un cambio de gobierno, y que el Estado
se haga cargo de todas esas deudas con algún tipo de condición para que esas casas no puedan ser comercializadas, ¿no? Y que sea para uso familiar, porque la verdad que es realmente un escándalo lo que hizo el gobierno con esos créditos, que hay que recordar, fueron copiados de los créditos de la dictadura de Pinochet. De ahí se saca el modelo para los créditos UBA con los mismos resultados. Y lo que sí sabemos es que una porción muy grande de esos 160.000 que tomaron crédito están en una situación muy, pero muy difícil, como también toda la urbanización en la ciudad de Buenos Aires. Toda la urbanización de la ciudad de Buenos Aires es a través del crédito UBA, es una estafa muy, pero muy importante. Sí, perdóname que te interrumpa, pero lo hemos hablado con vos en otras oportunidades. Me enteré, viste que perdió por paliza Rodríguez Larreta y el macrismo, Macri perdió por paliza en la Villa 31, Exacto. donde uno se supone la urbanización, todos los títulos de vivienda que estaban entregando, el embellecimiento del lugar. Vos decís, ¿cómo puede ser eso? Bueno, tengo entendido que la gente, por más que sea pobre, no es tonta, y saben que detrás de toda esta titularización que hubo, hay un gran negocio inmobiliario que se viene con los grandes del real estate, como les gusta llamar, se van a venir a quedarse con todas esas propiedades una vez que tengan los títulos. ¿Esto es así? Exactamente, sí, creo que esto lo hemos hablado. Claro, vos lo explicaste. La urbanización es, creo yo, la perfección de la topadora de Domínguez. La urbanización es la forma de echar a toda esa gente, ya no con la topadora, sino con el mercado, y los garantes para pagar la deuda que se tomó por el Paseo del Bajo son las tierras de la Villa 31. Mirá o vos. sea, hay un plan de acá a largo plazo para que las villas, en realidad no las villas, sino las familias que viven en esos barrios se vayan porque el mercado avanza sobre ellos. Esa es la realidad, ese es el plan real de cualquier gobierno que tenga estas características tan inhumanas como son los gobiernos neoliberales y como es el gobierno de Larreta. Sí, incluso ayer salió un fallo, ¿no? Antes de ayer, un fallo de la Corte que lo intima a que solucione el tema de la 21-24, que las condiciones dice que no tienen agua, no tienen luz. Exacto. O sea, todo lo que se habla de las villas parece que son medidas así, pintarán los cordones como hacen en la ciudad, pero los temas de fondo parece que no tienen soluciones, ¿no? Sí, y yo creo que es lo que se ha demostrado el domingo pasado con el resultado de las elecciones es que a pesar de que algunos medios de comunicación muestren un país, lo que termina expresándose en las urnas es el país real, y que aunque nos digan que están urbanizando y que es una ciudad que está cada vez más linda y que bueno, todo lo que es el blindaje mediático que tenía Larreta, yo creo que el domingo él se ha demostrado que pueden blindarse lo que quieran, pero que en algún momento de la historia yo creo que los pueblos se salvan, ¿no? Que no se suicidan. Y me parece que lo que estamos viviendo hoy, en estos últimos días, también nos pone a nosotros en una situación de muchísima responsabilidad de no profundizar la crisis, sino plantear soluciones para llegar los más tranquilos que se puede y con una institucionalidad fuerte a octubre para que el gobierno nacional, el gobierno provincial y ojalá que el gobierno de la ciudad terminen el mandato como corresponde y se vayan, porque están haciendo muchísimo daño, pero sobre todo hay que cuidar la institucionalidad, que yo creo que ellos quieren ponerla en crisis también. Gervasio, estaremos atentos a ver qué pasa con otro de los grandes temas que no sale, como vos decís, en forma directa en los medios. Se habla de las cosas lógicas que son los alimentos, los medicamentos, pero el tema de la gente que alquila es realmente terminal. Gracias, Gervasio. Por favor, un abrazo.
Gervasio Muñoz, el presidente de la Federación de Inquilinos Nacional, a propósito de todos los temas de impacto en la economía real de lo que está pasando. Ingresá a esta página abierta por www.radiocooperativa.com.ar.